Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a reconocer las principales figuras retóricas utilizando los materiales que nos proporciona el libro de texto de la editorial Sansi. En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué son las figuras retóricas. Bueno, su definición, así más simple, son formas especiales de uso de una lengua que sirven para embellecer un texto. Pero esa definición es muy amplia porque, claro, usar la lengua para que un texto sea más hermoso, para que llame la atención, es algo muy abstracto. Así que lo vamos a ir viendo en cada uno de los niveles lingüísticos para así poderlas comprender mejor. En primer lugar, tenemos las figuras en el nivel fónico, es decir, cuando un autor opera en el nivel del sonido de la lengua para utilizarlo de una manera peculiar y que así sea más hermoso, ¿no? Más llamativo. Bueno, pues vamos a ver entonces las primeras, las más importantes y también las más sencillas figuras fónicas. Hay algunas más, lo que pasa es que como esto es un curso, un vídeo preparado para la ESO y el bachillerato, no vamos a ser especialmente exhaustivos, ¿no? En primer lugar tenemos la aliteración. La aliteración es la repetición de sonidos vocálicos o consonánticos a lo largo del poema. Por ejemplo, fijaos en este verso de Luis de Góngora, tratando de imitar la oscuridad en la que se desenvuelven los murciélagos, refiriéndose a los murciélagos, dice infame turba de nocturnas aves, ¿no? Ahí la repetición de la U nos da la sensación de oscuridad, infame turba de nocturnas aves. La onomatopeya es la imitación de un sonido real, ¿no? Como por ejemplo si utilizamos borbotón, parece que estamos imitando el sonido del borboteo del agua. Sisear, chasquido, que parece que estuviéramos haciendo chas, ¿no? Como cuando suena un chasquido. Y la paronomasia, que es la aparición próxima de dos o más palabras con significantes parecidos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de hombre y hombros, ¿no? Un hombre a hombros del miedo. Eso es la paronomasia. Estas definiciones y este cuadro lo he tomado del libro de texto de la editorial Sansi, como he dicho al principio. Pasamos a continuación a las figuras del nivel semántico, es decir, cuando el autor opera sobre el significado de las palabras. Aquí es donde tenemos parte de las figuras más importantes. Bueno, las tres primeras que vamos a ver son, en primer lugar, la antítesis, que es la contraposición de dos sintagmas o de frases o de versos, y en cada uno de los cuales se expresan ideas de significado opuesto, ¿no? Por ejemplo, en este verso de Miguel de Cervantes, yo velo, ahí velar con el significado de no dormir, sería lo mismo que si hubiera dicho yo no duermo, yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas, ¿no? Ahí se contrapone velar y dormir y llorar frente a cantar. Luego el oxímoron es el enfrentamiento, el poner juntas dos palabras de significado absolutamente contrario. No ya dos expresiones o dos sintagmas, sino dos palabras juntas que cada una de ellas tiene un significado contrario al anterior. Entonces, fijaos ahí, la música callada. No, pues la música por definición no puede ser callada. Y si algún instrumento está callado, no suena, no puede hacer música, no está haciendo música. En cambio, cuando las ponemos juntas en el verso, pues se queda así con esa figura que se denomina oxímoron. Y por último, la paradoja, que es la reunión de dos palabras parecido al oxímoron que parecen contradictorias.
No tienen por qué serlo, pero sí que lo parecen cuando las pones en el verso, como este de San Juan de la Cruz o cautiverio suave. Bueno, pues un cautiverio, es decir, estar encarcelado, estar cautivo, en principio no tiene por qué ser suave, aunque sí que hay veces que sí que se suaviza la estancia de alguien en la cárcel. Bueno, pues eso es la paradoja. Es como un oxímoron, pero suavizado. Las dos siguientes figuras semánticas son la hipérbole, que es la expresión exagerada, ¿no? Aumentando o disminuyendo el objeto o la idea o la situación descrita, ¿no? Con mucha intensidad. Como por ejemplo en estos versos de Miguel Hernández que aparecen ahí: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¿Qué intensidad es la que tiene esa hipérbole? Que siente tanto dolor el poeta que le duele hasta el aliento. El aliento no es algo que pueda doler, pero con esa intensidad que él ha puesto ahí, por el dolor que siente, pues sí que es perceptible, ¿no? En el poema. Luego tenemos la ironía, que es la figura que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Por ejemplo, hay este pasaje de Quevedo en el que describe un ladrón que sale de la cárcel, pero fijaos el juego de palabras, ¿no? Dice: salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales, salvo que a ninguno llamaban eminencia. Ese juego de palabras con cardenales, pues quiere decir que le dieron 200 golpes y cada uno de ellos le hizo un cardenal, y al mismo tiempo juega con que a los cardenales de la iglesia, a los cardenales a esa jerarquía de la iglesia católica se les llaman eminencias, ¿no? Pues ahí está la ironía. Las siguientes figuras semánticas son más fáciles de comprender, son ya las últimas. En primer lugar, el desplazamiento calificativo, que es la atribución de una cualidad distinta a la que corresponde por otra que es propia de una palabra que está cerca en el texto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el oro temeroso del avaro. En realidad, el avaro, una persona que sea avara, es la que tiene temor de que le roben su oro, ¿no? Pero en cambio aquí el poeta dice que el que es temeroso es el oro. Pues no, ha desplazado temeroso, que debería estar con el sustantivo avaro, lo ha desplazado y se lo ha adjudicado al sustantivo oro. Bueno, pues eso es el desplazamiento calificativo, se da mucho en los poemas. En segundo lugar, el epíteto. El epíteto es un adjetivo que se dice de un sustantivo de forma inherente, es decir, que no haría falta decirlo. Por ejemplo, este que tenemos aquí: por ti la verde hierba, el fresco viento. Evidentemente la hierba, pues su cualidad, una de sus cualidades principales es ser de color verde. Es como si dijéramos la blanca nieve, ¿no? Pues eso es un epíteto. Decir un adjetivo que es muy evidente, que es inherente a cualquier, o sea, a un sustantivo al que se lo estamos diciendo, ¿no? La verde hierba, el árbol alto, por lo general los árboles suelen ser altos, la Blancanieve, etc. La sinestesia es una figura retórica que da mucho juego, que consiste en mezclar sentidos, ¿no? Mezclar percepciones de diferentes sentidos. Por ejemplo, este verso que dice aquí Francisco de Quevedo: escucho con mis ojos a los muertos. A través de los ojos no se puede escuchar. ¿Os dais cuenta? Entonces ahí hay una mezcla del sentido del oído con el sentido de la vista. Pues eso es la sinestesia. Las sinestesias son muy habituales también en la lengua normal. De hecho, muchas figuras retóricas son habituales no en la lengua literaria, sino en la lengua coloquial, en la que hablamos todos los días. Nosotros hay una expresión española muy habitual que cuando hace mucho frío decimos: hace un frío negro. Ahí estamos mezclando frío, que se percibe al tacto, que es una percepción de temperatura, con negro, que corresponde al sentido, es un color y corresponde al sentido de la vista, ¿no? Bueno, pues eso es la sinestesia.
Y por último tenemos la prosopopeya o personificación, que es la atribución de cualidades humanas a seres que no son humanos, ¿no? Aquí tenemos un verso muy famoso con una prosopopeya de Garcilaso de la Vega: con mi llorar las piedras se enternecen, su natural dureza y la quebrantan, ¿no? Bueno, pues la piedra no puede enternecerse porque no es humana, pero aquí le ha atribuido esa cualidad humana a las piedras. Pasamos a ver las figuras del nivel morfosintáctico, es decir, las figuras retóricas que surgen de operar sobre la morfología o sobre la sintaxis. Hemos visto ya las figuras fónicas, hemos visto las figuras semánticas y a continuación pasamos a este nivel, al nivel morfosintáctico. En primer lugar, tenemos las dos figuras más fáciles de reconocer, son de las que más se repiten en cualquier poema, no solo de nuestra literatura, yo creo que cualquier poema en general de lenguas europeas utilizan estas figuras morfosintácticas por repetición, son muy fáciles de reconocer. Tenemos la anáfora, que es la repetición de una palabra o de un grupo de palabras al comienzo de un verso o de un periodo oracional, de varios periodos, ¿no? Tenemos aquí los famosos versos de Francisco de Quevedo: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. Bueno, pues ahí está la repetición al principio de los dos versos de la palabra érase, érase, érase. Y la figura contraria es la epífora, que es la repetición de una palabra o grupo de palabras al final de un verso, como en estos de Vicente Alessandre: no digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia de amor huele a nada, que la ausencia del aire, de la sombra, huelen a nada. Pues ahí tenéis la epífora, huele a nada, huele a nada, huelen a nada, que aparece al final de esos tres versos. Y además al final de los dos últimos tenemos otra anáfora, que la ausencia, que la ausencia. A continuación, siguiendo los ejemplos que nos proponen en nuestro libro de texto de la editorial Sansi, tenemos la anadiplosis, que es la repetición al principio de un verso de una palabra que estaba al final del verso anterior. Fijaos en este de Antonio Machado: la plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón. Como veis, torre está al final de un verso y al principio del verso siguiente. Bueno, pues eso se llama anadiplosis. A continuación vamos a ver la epanadiplosis, que es una repetición consistente en empezar y acabar una frase o un verso con la misma palabra. Como por ejemplo en estos de Espronceda: hurra, cosacos del desierto, hurra. Como veis, aparece la misma palabra al principio y al final del mismo verso. Hurra, hurra. Bueno, pues eso se llama epanadiplosis. Y por último tenemos el retruécano, que es la oposición de dos frases compuestas por las mismas palabras en la que cambia el orden de estas y por lo tanto el significado de las frases. El retruécano es una figura morfosintáctica por repetición que últimamente la he detectado yo mucho en las frasecitas estas de automotivación que aparecen en las tazas que la gente se compra, en los cuadernos y eso, ¿no? Como por ejemplo esta: no has de vivir para comer, sino comer para vivir. Como podéis observar, es la misma frase, vivir para comer, pero al cambiar el orden se convierte en lo contrario, ¿no? Bueno, pues eso es el retruécano. A continuación vemos las últimas figuras por repetición, que son la derivación, que es la aparición próxima de dos o más palabras de la misma raíz, como en estos versos de Fray Luis de León: ya solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Pues ahí tenemos una derivación, puesto que aparecen dos palabras de la misma familia, envidiado y envidioso. Y luego la gradación
que es la aparición repetitiva de elementos cuya intensidad va graduándose, aumentando o disminuyendo, ¿no? Fijaos en estos versos de Góngora. Mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Ahí aparece una gradación porque aparece la repetición de palabras que forman cada vez mayor intensidad poética, en este caso basada en que son cada vez unidades de tiempo más largas, ¿no? Horas, días, años. Bueno, pues eso es una gradación ascendente. Si hubiera sido al revés, años, días, horas, sería una gradación descendente. Y vamos ya con la última diapositiva de las figuras morfosintácticas por repetición, en los ejemplos que nos proporciona la editorial Sansi. En primer lugar tenemos el paralelismo. El paralelismo es la repetición de una misma estructura sintáctica. Normalmente suele aparecer con anáfora, es decir, con repetición de la misma palabra al inicio de varios versos. Fijaos en este ejemplo de Tirso de Molina. A sus suspiros, sorda, a sus ruegos, terrible, a sus promesas, roca. Bueno, pues además de la anáfora, es decir, de repetir las mismas palabras al inicio de varios versos, a sus, ahí lo veis, además tienen la misma estructura morfológica y sintáctica. Aparece una preposición, aparece un posesivo, luego aparece un sustantivo y luego aparece un adjetivo. Entonces, esa repetición de esa misma estructura a lo largo de varios versos, que parece unas líneas paralelas, pues se denomina así, paralelismo. Y la última de las figuras morfosintácticas por repetición que vamos a ver es el políptoton, que es la repetición de una palabra en un enunciado breve con distintas funciones o formas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo de Juan de Mena: huyendo no huye la muerte y el cobarde. Pues el verbo huir aparece ahí con distintas formas, primero en gerundio, huyendo, y luego en tercera persona del singular, huye, y adoptando además funciones sintácticas diferentes. Bueno, eso es el políptoton. Pasamos a continuación a las figuras morfosintácticas por el cambio de posición. Cuando cambiamos de posición alguna palabra, se producen también una serie de figuras morfosintácticas. La más conocida, la más fácil de ver, se denomina hipérbaton, que es la ruptura del orden lógico de los elementos de la oración. Ya sabéis que en principio, aunque no siempre, el orden lógico de los elementos de la oración en español sería sujeto, predicado, y dentro del predicado núcleo, complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales. Cuando se rompe ese orden habitual de la oración en español, pues tenemos un hipérbaton. Por ejemplo, aquí tenemos este de Garcilaso de la Vega: a Dafne ya los brazos le crecían. Entonces, lo normal es que este verso, su orden natural, sería algo así como: los brazos le crecían a Dafne ya. Sin embargo, ha cambiado ese orden y por lo tanto se ha producido un hipérbaton. Y luego está el quiasmo. El quiasmo es una disposición en cruz de los elementos que constituyen dos sintagmas o dos proposiciones ligadas entre sí. Fijaos, cuando pitos, flautas; cuando flautas, pitos. Si hiciéramos dos líneas y uniéramos pitos, pitos y flautas, flautas, se quedaría como una X, ¿no? Como una cruz. Bueno, pues eso se denomina quiasmo. A continuación vamos a ver las figuras morfosintácticas por adición de elementos, es decir, porque se suman, no es que se repitan, se suman elementos. En primer lugar tenemos la enumeración, que es la acumulación de elementos
por ejemplo, aquí tenemos una sucesión de verbos y de adjetivos en un poema de Lope de Vega en el que está describiendo el amor, que dice que es desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo. Pues eso es una enumeración de todas las sensaciones acumuladas que vienen a través del enamoramiento. O también tenemos el polisíndeton. El polisíndeton es la unión de varios elementos por medio de conjunciones que serían innecesarias, que no haría falta decir, ¿no? Bueno, pues cuando aparecen una conjunción tras otra, uniendo varios elementos, y esa serie de conjunciones sería innecesaria, bastaría con que apareciera la última, pero aparecen varias, a eso se le llama polisíndeton, como en este ejemplo de Quevedo. Hoy pasa y es y fue con movimiento. Hay una repetición ahí de la I que no sería necesaria, solamente con que apareciera la última tendríamos suficiente. Puesto que se repite, pues la figura está ahí, se llama polisíndeton. Tenemos la figura contraria, el asíndeton, que consiste en suprimir los nexos, suprimir las conjunciones. Por ejemplo, en este verso de Luis Cernuda, la delicia, el poder, el pensamiento, aquí descansan. Lo normal es que hubiera dicho la delicia, el poder y el pensamiento aquí descansan, que hubiera aparecido una I. Como la ha suprimido, pues a eso lo denominamos asíndeton. Y también tenemos la elipsis. La elipsis es la omisión de algún elemento que debería estar en la construcción lógica de una frase, pero que el poeta ha eliminado. Por ejemplo, en este famoso aforismo de Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Bueno, ahí está claro que falta el verbo ser. Lo bueno es dos veces bueno si es breve. Bueno, pues ahí has suprimido el verbo ser y además lo has suprimido dos veces y por eso se produce la elipsis. Como además ha cambiado el orden natural de la frase, también estaríamos ante un hipérbato. Pasamos a continuación a las figuras del nivel pragmático. Estas son muy pocas, son muy fáciles de comprender y vamos a verlas sin más dilación. En primer lugar tenemos el apóstrofe. El apóstrofe es la invocación con vehemencia a algo o a alguien en el discurso. Es como un vocativo, pero con intensidad, como por ejemplo en estos versos de Espronceda: para y óyeme, oh sol, yo te saludo, y estático ante ti me atrevo a hablarte, ¿no? Dan ganas de recitarlo así con voz de trueno. Pues esa llamada al sol: para y óyeme, oh sol, eso se denomina apóstrofe, esa invocación tan vehemente y tan intensa. En segundo lugar tenemos la exclamación, que es la entonación pues mediante signos de exclamación para darle intensidad. ¡Ah, de la vida! Que tenemos ahí de Francisco de Quevedo. Y por último, la interrogación retórica. La interrogación retórica es muy habitual en poesía y se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta, para la que no se puede esperar una respuesta, como por ejemplo en estos versos de Jorge Manrique, en los que está hablando de la muerte y refiriéndose a damas nobles que ya murieron, dice: ¿qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? Una vez que han muerto, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué se hizo de ellas? Bueno, pues no podemos responder a eso porque nadie puede saber qué es lo que sucede después de la muerte, pues por eso denominamos a esa figura interrogación retórica. Vamos a pasar a continuación a ver los tropos. Los tropos son las figuras retóricas más interesantes, más importantes, especialmente dos de ellas que vamos a ver enseguida, y que se operan a distintos niveles
y por lo tanto hay que sacarlas fuera del resto de figuras retóricas. En principio son figuras semánticas, es decir, que operan en el nivel semántico, en el nivel de significado de la lengua y que se constituyen por sustitución y por relación entre los elementos diferentes de la frase con los que opera el poeta. Yo creo que viendo los ejemplos es como mejor las vamos a comprender. Así que vamos a ello, que ya veréis que una vez que los tengamos delante va a ser muy fácil que los entendáis. El primer tropo que vamos a ver se denomina símil. La definición de un símil o comparación, es muy fácil. Consiste en comparar un término real con otro al que se le parece, mediante el nexo como. Entonces, este símil clásico, ya absolutamente desgastado por la literatura, que tenemos aquí de ejemplo, nos va a servir para comprenderlo perfectamente. Tus ojos son como estrellas. Aquí tenemos el término real, que sería ojos, y el término imaginario o término invocado o término alegórico, que son estrellas. Y mediante el nexo como, pues lo estamos comparando. ¿Qué relación tienen los ojos con las estrellas? Pues el parecido, ¿no? El parecido, el brillo, etc. El siguiente tropo que vamos a ver es el símbolo. El símbolo, en el símbolo aparece un elemento sensorial concreto que se compara, que se identifica con una idea, con un elemento abstracto, como por ejemplo este tropo, la paloma es el símbolo de la paz. Cuando identificamos la paloma con la paz, estamos identificando un término real, la paloma, con una idea abstracta, como es la paz, ¿no? Bueno, pues a eso lo denominamos símbolo. A continuación vamos con el tropo más importante de la poesía y el que forma la base de casi todo el lenguaje literario, sobre pues, de las figuras semánticas en general y vamos, del conjunto del lenguaje poético, ¿no? Pues se denomina metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es la identificación entre el término real y el término evocado. Y diréis vosotros, pero bueno, si eso es el símil. Sí, pero el símil es una comparación, fijaos. Tus ojos son como estrellas. A es como B. En cambio, en la metáfora lo que hay es una identificación. Tus ojos son estrellas. A es B. ¿Veis la diferencia? En el símil aparece la comparación, en el símil estamos diciendo explícitamente que hay un parecido y en cambio en la metáfora hay una identificación, por eso usamos el verbo ser. Y ya cuando aparece una metáfora pura, eliminamos directamente el término real y directamente ni lo decimos y decimos en tu cara brillan dos estrellas y dejamos para el lector, que sea el lector del poema el que tenga que sustituir mentalmente a qué se refiere eso de estrellas, ¿no? Entonces, en este caso, que es tan sencillo, evidentemente el lector del poema sabe que el autor se está refiriendo a los ojos, ¿no? Los tipos de metáfora que se pueden estudiar, en realidad todos son eso, ¿no? La identificación del término real con el término imaginario. Incluso la eliminación del término real en la metáfora pura, como hemos visto antes. Pero bueno, se pueden estudiar diferentes tipos de metáforas, como por ejemplo esta, A es B, que es la habitual, nuestras vidas son los ríos, por ejemplo, y el mar es la muerte. Pues eso, la identificación de la vida con el río, A es B, pues esa es una metáfora muy habitual. Luego al revés, B es A, decir primero el término imaginario y después el término real,
Como por ejemplo aquí, el vacío es luna. A de B, es decir, el término real, la preposición de y el término imaginario, su boca de fresa, se está identificando la boca con la fresa, pero en lugar de decir su boca es fresa, se dice así de esa forma, su boca de fresa, queda más elaborado, ¿no? B de A, las estrellas de tus ojos. Si en lugar de decir tus ojos son estrellas, decimos las estrellas de tus ojos, pues también da la sensación de mayor elaboración. O directamente suprimiendo preposiciones o suprimiendo nexos, suprimiendo el verbo ser. Esto viene de un verso, si no recuerdo mal, de Federico García Lorca, refiriéndose a los gitanos, y dice su carne cobre amarillo. En vez de decir su carne es cobre amarillo o su carne parece cobre amarillo, directamente suprime todos los nexos y con una coma lo identifica, ¿no? Su carne cobre amarillo. El siguiente tropo que vamos a ver es la alegoría. La alegoría es la representación de una idea más o menos abstracta mediante formas humanas o seres inanimados y sobre todo, y esto es lo principal para distinguir la alegoría de la metáfora, porque es una sucesión de metáforas. Es decir, la metáfora suele ser uno o dos elementos, ¿no? Puede desarrollarse en dos versos, pueden aparecer dos comparaciones, bien. Pero en la alegoría hay una sucesión diferente, una sucesión más o menos larga de metáforas. Un ejemplo bastante interesante de las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, donde aparece toda una alegoría sobre la vida y la muerte. Fijaos, nuestras vidas son los ríos, ahí vemos una metáfora, ¿no? La identificación de la vida con un río, que van a dar en la mar, que es el morir. Ahí tenemos la segunda metáfora. El mar se identifica con la muerte. Y a continuación empieza una sucesión, una detrás de otra, ¿no? Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, los otros medianos y más chicos, se está refiriendo a las vidas de la gente rica, a las vidas de la gente que vive una vida media y también a las vidas de la gente pobre o de la gente menos importante. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Entonces, como veis, en esta estrofa de Jorge Manrique aparece toda una sucesión de metáforas. Las vidas son los ríos, el mar es el morir, allí todo el mundo acaba consumiéndose, tanto los ríos, las vidas importantes, que tienen mucho caudal, como las medianas, como las más chicas, y luego se convierten todas en vidas iguales, tanto las de los que trabajan, es decir, los que viven por sus manos, como las de los ricos. Bueno, pues eso sería toda una alegoría de la vida y de la muerte, que la muerte, la idea final, ¿no?, de la alegoría es que la muerte iguala a todo el mundo, a los pobres y a los ricos, ¿no?, mediante toda esa sucesión de metáforas. Y el último tropo que vamos a ver se denomina metonimia. La metonimia es la sustitución de un elemento por otro, pero en lugar de por semejanza, por parecido, como sucedía con la metáfora y con el símil, por una relación de contigüidad, es decir, porque están cerca de forma lógica en su significado. Yo creo que cuando veamos los ejemplos lo vais a entender perfectamente. Fijaos, cuando decimos, esto es una metonimia, decir el continente por el contenido o viceversa. Se bebió una copa. Cuando alguien se bebe una copa, no coge la copa de cristal y se la bebe, lo que se bebe es el contenido de la copa, ¿no? Lo que lleva dentro la copa. Sin embargo, decimos se bebió una copa, en lugar de se bebió el vino que estaba en la copa. Bueno, pues eso es una metonimia, decir el continente, la copa, por el contenido.
Lo mismo si puede suceder en todos estos ejemplos de metonimia, lo mismo sucede si te ponen el ejemplo contrario, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, el lugar por la procedencia. Pidió un Rioja. En vez de decir pidió un vino de Rioja, directamente nombramos el lugar de procedencia. Pidió un Rioja. La obra por el autor. Si decimos compró un Picasso, no quiere decir que la persona, el sujeto, compró al pintor, sino que compró un cuadro del pintor, ¿no? Una de sus obras. Entonces, cuando nombramos la obra por el autor, ahí aparece la metonimia también. O un órgano del cuerpo humano por su actividad. Cuando decimos no tiene cabeza, eso no quiere decir que la persona no tenga literalmente cabeza, sino que lo que estamos queriendo decir por metonimia es que que su cabeza no tiene actividad, ¿no? Que no funciona bien. O la causa por el efecto. Cuando digo respeta las canas, lo que quiero decir es respeta a la persona que tiene mucha edad y por lo tanto tiene canas, ¿no? O la parte por el todo. Cuando decimos este chico, esta chica tiene 15 abriles, lo que queremos decir es que tiene 15 años. Lo que pasa es que si nació en abril, lo decimos con metonimia, queda mucho más poético, al decir la parte del año, que es un mes, por el todo. O como hemos dicho antes, todos estos ejemplos sirven al revés, ¿no? El todo por la parte tiene 20 cabezas de ganado. Hombre, lo que quiere decir no es que tenga 20 cabezas que solamente tenga 20 cabezas, por ejemplo, de ovejas, no, tiene 20 ovejas. Lo que pasa es que metonímicamente se dice así, tiene 20 cabezas de ganado. Vamos a practicar tal y como nos propone el libro de Sansi con un poema. Tenemos este poema precioso de la égloga primera de Garcilaso de la Vega. Fijaos, por ti el silencio de la selva umbrosa, por ti la esquividad y apartamiento del solitario monte me agradaba, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera deseaba. Ay, cuánto me engañaba, ay, cuán diferente era, y cuán de otra manera lo que en tu falso pecho se escondía. Bien claro con su voz me lo decía la siniestra corneja, repitiendo la desventura mía, salid sin duelo, lágrimas corriendo. Bueno, es el sufrimiento del poeta por el desprecio que siente hacia él su amada, ¿no? Entonces vamos a ver las diferentes figuras retóricas que aparecen en él. En primer lugar, tenemos esa repetición al inicio, en amarillo, al inicio de 3 versos de las mismas palabras, por ti, por ti, por ti. Bueno, pues eso es una anáfora. En segundo lugar, tenemos la aliteración que se produce al repetir en el primer verso la S, ¿no? Hemos dicho que es la repetición en un verso de un sonido produce una aliteración. Silencio, selva, umbrosa, esa repetición en S es una aliteración. A continuación tenemos una figura de ruptura de orden que es el encabalgamiento. Un verso una frase que empieza un sintagma en un verso y continúa en el verso siguiente. Apartamiento del solitario monte. Bueno, pues eso es un encabalgamiento. A continuación tenemos estos adjetivos: verde hierba, fresco viento, blanco lirio, colorada rosa. Hemos dicho que cuando decimos un adjetivo que es habitual, que es inherente a un sustantivo, que no haría falta ni decirlo, a eso lo denominamos epíteto.
Ahora fijaos aquí cómo se repite esta estructura, ¿no? Hay cuánto me engañaba, hay cuán diferente era. Se repite la misma estructura sintáctica, además acompañado de una anáfora. Bueno, pues eso es lo que denominábamos paralelismo. A continuación, en rojo, tenemos la atribución de cualidades humanas a un animal. Me lo decía la siniestra corneja. Bueno, pues eso es una personificación o prosopopeya. Y por último, en verde oscuro, tenemos un llamamiento a alguien, a algo, una invocación a las lágrimas en este caso. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Bien, pues eso hemos dicho que lo denominábamos apóstrofe. Entonces, fijaos en estos versos de la ígloga primera de Garcilaso de la Vega, como han aparecido, hay unas cuantas más, lo que pasa es que para no liaros tampoco las hemos subrayado, pero vamos, que en pocos versos hemos encontrado 7, ¿no? 7, principalmente 7 figuras retóricas, que son las que aparecen ahí con los diferentes colores. Pues como veis es algo bastante fácil, hay que memorizar la nomenclatura porque parte de esta nomenclatura procede del griego o procede del latín, son cultismos y bueno, tenemos que estudiarlos, pero como veis no entraña mayor dificultad, especialmente las figuras más habituales que son muy fáciles de reconocer. Muy bien chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo de este canal. Os dejo un enlace para suscribiros, os dejo otro enlace a un vídeo que pueda ser de vuestro interés y nada, hasta el siguiente.